Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Queremos agradecer tu atención y apoyo que has dado a este canal. También te pedimos te suscribas a este canal, acciona la campanita para recibir notificaciones acerca de este canal, obséquianos un like, comparte este material con toda confianza para que tú puedas enseñar a otros y otros conozcan también de la palabra de Dios. También queremos agradecer tus comentarios, ya que estos nos ayudan a mejorar. Una vez dicho esto, pasamos de lleno al capítulo 1, versículos 6 al 14 del libro de Efesios. Y el tema es grandemente bendecidos. Vamos a ver el versículo, son 10 versículos los que marca este texto. Sin embargo, para efectos de la enseñanza, tengo que recurrirme o retrasarme un poquito al versículo 5, cuando nos habla precisamente de la predestinación. Ahí tiene usted los versículos que se fueron colocando según el programador. Y para que usted también los vea y también los vea allí en su Biblia, búsquelos en su Biblia. Bien, iniciamos con este preámbulo. Todas las personas, o como cristianos sobre todo, en más de alguna ocasión hemos dicho, en aquellas acciones de gracias, hemos dicho ser bendecidos por Dios. Tal expresión, por lo general, esos agradecimientos hablan con relación a lo material, con la salud o algún bien que hemos adquirido. También como creyentes, procuramos en nuestras oraciones ser bendecidos de esta manera. Y como lo decía en el video anterior, no es que esto esté mal. Sabemos que estas bendiciones son necesarias para nuestro diario vivir. Sin embargo, esta porción de la Biblia nos habla de las bendiciones espirituales que por lo general las pasamos por alto porque las consideramos como ya hechas, sin tomar en cuenta o sin tomar conciencia de la procedencia de estas bendiciones, y mucho menos tomamos en cuenta el valor de estas bendiciones. Pero para saber que Dios, dentro de su plan perfecto, trata de esas grandes bendiciones para los que en Él confían, vamos a analizar entonces estos 10 versículos para irnos dando cuenta de cuáles son esas bendiciones espirituales que Dios nos da, que Dios tenemos de parte de Dios. Primeramente, el mapa del texto dice, somos adoptados para la alabanza de su gloria, versículo 6. Luego dice, somos redimidos según las riquezas de su gloria. Tenemos abundancia de sabiduría e inteligencia. También nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. También reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra, pero en Cristo. En Él tenemos herencia según su propósito, y también para hacer alabanza de su gloria por esperar en Él, y por haber oído y creído en Él, somos sellados por su Santo Espíritu. Y versículo 14 habla de nuestra herencia. Entonces, analicemos cada uno de estos versículos y dice que somos adoptados por el puro afecto de su voluntad. Voy a tenerme que recorrer, como hace un momento lo dije, al video anterior. Probablemente se empalmen algunas cosas, pero es necesario para poder retomar esta enseñanza. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En verdad yo no logro entender esta parte, o no logro tomar lo enorme de su misericordia. Para poder entender esta palabra, adopción, es necesario
entenderlo según lo que saben de leyes. Nos dicen que adopción es el acto por el cual una persona recibe como hijo a aquel que no era antes, otorgando en este acto todos los privilegios, derechos y obligaciones que tal título le confiere a esa persona. Ahora, es increíble esto, que es en sí mismo un glorioso privilegio y por supuesto inmerecido, que Dios nos haya adoptado, pero que esto es preordenado y sobre todo según el puro afecto, esto me truena a mí mi cabecita, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabe quién es usted o quién soy yo? ¿Acaso Dios no sabe acerca de nuestra conducta? ¿Acaso cree usted que Dios no sabe de las veces que usted y yo le fallamos y que le habremos de fallar? ¿Usted cree que Dios no sabe de nuestro mal testimonio? Por supuesto que lo sabe. Él sabe lo que somos usted y yo. Sin embargo, siendo honestos, todos sabemos que es por su propia, por el puro afecto de su voluntad y nos ha librado de las llamas del infierno. Bueno, usted y yo sabemos quiénes somos ante los ojos de Dios. Podemos estar en el templo y somos los mejores cristianos, pero en realidad usted y yo sabemos, y Dios por supuesto, sabe quiénes somos. Todos sabemos qué clase de bicho somos. Perdóneme la expresión, pero a veces es necesario decirlo. Sin embargo, aquí donde, si usted entiende esto, caerá de rodillas ante su inmenso amor y su misericordia. ¿Por qué? Porque en esa condición humana, como dice el capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora nos predestina, o sea, para ser adoptados, es decir, recibidos como hijos en virtud de la obra mediadora de su amado Hijo. Y escuche esto, según el puro afecto de su voluntad. Y quiero recalcar esta parte, voluntad. Sí. Ahora Cristo toma esa creación perdida por el pecado de un hombre y ahora en virtud del sacrificio del hombre perfecto, Jesucristo, nos toma y nos adopta como hijos. Y ahora note bien, observe que no está hablando de sentimientos ni de emociones, aunque los incluye. Pero dado que los sentimientos y emociones son volubles en el ser humano, y este pasaje dice claramente que Él ejerció su voluntad, es decir, Él decidió amarnos, Él se comprometió a amarnos con base a la obra redentora de su Hijo Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este acto de Jesucristo en la cruz y aceptar ese sacrificio vicario ahora nos hace coherederos, es decir, participantes de lo mismo de Cristo. Y esto no lo logro dimensionar. Y hablando así como hablamos en México, derecho, como dicen en México, y sin ser irreverentes. Dios nos amó, así como usted y yo somos, porque se le dio la gana. A pesar de lo que somos. Pero ahora en Cristo, Dios retoma, como le dije un momento, esa creación perdida por el pecado de un hombre y en virtud ahora del sacrificio del hombre perfecto Jesucristo, retoma esa creación.
Y note esto, nos hace coherederos, iguales, es decir, lo mismo. Usted lo puede comprobar en Romanos 8, 16 al 19, y que quiere decir que somos participantes de lo mismo de Cristo. Es decir, que si Cristo tiene un cuerpo glorificado, igualmente usted tendrá ese cuerpo glorificado. Y si Cristo va a estar en la presencia del Padre, también usted y yo, si hemos recibido a Jesucristo, estaremos con el Padre. Y si Cristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra en el tiempo milenial, también usted, si ha puesto su confianza en Jesucristo, reinará con Él y también estaremos en la ciudad celestial. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. ¿Por qué cuerpo de humillación? Porque es un cuerpo que sufre, es un cuerpo que está predestinado también a perecer en su momento, ¿sí? Para que este cuerpo humillado, es decir, no perfecto, sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, igual al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó, y dice, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, es decir, por su eterno poder. Lo que le decía de Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos. Recuerde que hemos sido ya adoptados. Por eso dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y note otra vez esta palabra, coherederos con Cristo. Todo lo que sea herencia de Él, o sea, de su Hijo Jesucristo, también será nuestra herencia, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él así lo decidió. Pero también dice que somos adoptados con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como todo ser adoptado, tenemos también nuestras responsabilidades que hemos adquirido mediante ese proceso judicial. Y una de ellas, aquí en este versículo, es para la alabanza de su gloria. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra alabanza. Esta palabra viene de la raíz hebrea tejilá, ahí tiene el Strong 84:16, y que indica celebración, exaltación de alguien que es digno de ello. Alabar es dejar nuestro ego y enfocarnos a Dios por lo que Él es. Me acuerdo de aquel texto de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Y aquí es donde cabe la pregunta, entonces, ¿para qué fuimos creados? Vamos a dilucidar esta parte. Cuando Dios creó a Adán, Dios sopló aliento de vida en el hombre, dando en el hombre algo de Dios. Con este acto Dios deposita la divinidad, la idea de divinidad dentro del ser humano. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, convirtiendo entonces al hombre en una obra maestra de Dios, superior a la naturaleza, superior a los animales, superior incluso a las estrellas. Pero el propósito es para tener comunión con Él, compartir todo lo que Él es con nosotros, y por tanto, el hombre fue predestinado desde el principio para estar en la presencia y comunión con Dios. Pero el hombre falló. Pero Dios, en su gran amor, no dejaría perder así nada más a lo más excelso de su creación. Es por eso que cuando Dios nos creó, Él ya tenía también el plan de redención.
Lo dije la vez anterior, Dios no tiene plan B. Sin embargo, desde entonces los planes de Satanás corren paralelamente en oposición a los planes de Dios. Pero desde entonces también Dios nos escogió para ser salvos en Cristo. Pero usted decide. Y aquí es donde surge la pregunta. Con ese plan de Dios hacia el hombre, surge mi pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Luego tenemos el Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es decir, para que te acuerdes de salvarlo. ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Hebreos 2:6, por ejemplo, dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Es el autor de Hebreos cita el Salmo 8:4. Por eso es la siguiente pregunta. ¿Quién te crees o quién eres tú, ser humano? Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué me quiere enseñar esto? Lo que eres y lo que tienes es por el puro afecto de su voluntad. Y ante tal acto de misericordia, solo debemos estar para adorarle. No hay más. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos de misericordia, hijos de desobediencia, perdón, Efesios 2:2, y como tales teníamos otras reglas, teníamos otro estilo de vida, mas ahora siendo adoptados en virtud de la obra de Jesucristo, esas reglas, ese estilo de vida como hijos suyos han cambiado. Ahora nos regimos por nuevos lineamientos que están escritos en su palabra. Y uno de esos lineamientos es la alabanza y la adoración para Él. Y si hubiera una persona con esa capacidad de creación y poder de Dios, pues Él también demandaría esa alabanza, pero no lo hay. Nadie más tiene derecho a demandar alabanza, gloria y honor que Dios. Apocalipsis 4, tal vez usted lo recuerde, cuando los seres angelicales, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes dicen: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste. Otra vez esta palabra, según tu voluntad. Por eso, el adorar, el alabar a nuestro Dios, solo es una pequeña parte en que podemos demostrar nuestro agradecimiento, si es que se puede, por lo mucho que Él ha hecho por nosotros, por haber pensado en nosotros desde antes de la creación de este mundo. Y creo que la única forma para tributar gloria y honor, la única forma de mostrar nuestro amor y gratitud a Él es alabándole. Y cuando lo hacemos, estamos reconociendo su señorío, es decir, que Él es nuestro Señor. Estamos magnificando su nombre sobre nuestra vida. Estamos reconociendo que solo Él es digno de alabanza y por tanto, tal alabanza y adoración debe de brotar de una forma espontánea, de un corazón que se deleita en hacerlo. Y aquí le pregunta, ¿qué pasa con quienes no lo hacen? Bueno, Romanos 14:11 dice: ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará en público a Dios. Estoy citando la Biblia al día. En su momento, quienes hoy le rechazan tendrán que hacerlo.
mas ya no habrá oportunidad. Efesios 2, 9 a 11 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En su momento, quienes hoy le rechazan tendrán que hacerlo, pero ya no habrá oportunidad. Y si el universo entero y más allá alaba al Señor, ¿quiénes somos nosotros, los seres humanos, para tener ese privilegio de rendirle nuestro ser y de alabarle a Él? Por eso la alabanza constituye una oportunidad y un regalo hermoso otorgado por Dios a su iglesia, la cual lo exaltamos y atraemos en ese momento su hermosa presencia. Por eso dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cómo funciona esto? Esto va más allá de una simple adopción. Es dar gloria a Dios con lo que hacemos, y esto se ve en los momentos en que luchamos contra el pecado, o cuando sufrimos por las tentaciones del pecado, incluso cuando caemos por el pecado. Mas si hemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios, no seremos vencidos. Es por eso que en esa adopción hemos sido predestinados para adorar y servir a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo nos ve como hermanos conformados perfectamente a su imagen, pero con un propósito, nuevamente, o lo recalco, la adoración y servicio como persona elegida. Y un texto de apoyo para todo esto está en 1 de Pedro 9:11, donde nos indica que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para dar alabanza de su gloria por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que nos sacó de la mundanalidad a su luz admirable. Versículo 7. Por la adopción somos redimidos según las riquezas de su gloria. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, por su sacrificio, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En verdad que es una gran bendición ser redimidos, pero ¿qué significa redención? Se habla mucho en la Escritura de esto. ¿Qué significa redención? Bien, la palabra redención viene del griego apolotrosin, tiene la referencia de Strong, que indica que alguien pagó nuestra deuda. Y esta traducción del griego transmite la idea de liberación por medio de un rescate. Y aquí la pregunta es, ¿rescate de qué o de quién? Bueno, primeramente, rescatados de la influencia del pecado, que estaba atado a nosotros por naturaleza, ¿sí? De la corrupción y de la muerte que han capturado al hombre, según nos lo dice 1 Corintios 15:50, ¿sí? Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, nadie nos salvamos si no tenemos a Jesucristo. Y la tercera cosa de que nos salva es de la corrupción de la muerte que ha capturado al hombre. Y por último, también nos salva de Satanás. Todos los incrédulos están bajo el poder de Satanás. La Biblia lo dice claramente. Satanás, ha cegado su entendimiento, según 2 de Corintios 4:4, que nos dice que es como ángel del que Dios entregó un poder engañoso. Como dice también Efesios 2:2, que Satanás obra en los hijos de desobediencia. Y recordemos que este personaje es el príncipe de este mundo. El mismo Señor Jesucristo
Lo dice en Juan 12:31, aquí tenemos el texto de 2 Corintios 4:4, en el cual el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es su imagen. Jesús vertió su sangre en esa cruz, porque el hombre no tiene poder ni los méritos para salvarse, mucho menos para salvar al hombre. Por eso Cristo dio su vida. Es una vida en lugar de la otra. Por eso dice 2 Corintios 5:21, igual 1 Pedro 2:24, son textos muy parecidos, que al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, Jesucristo, una vez que vertió su sangre en esa cruz, como lo vimos anteriormente, porque el hombre no tiene ese poder ni méritos para salvarse, por eso Cristo da su vida. Entonces, Dios en este acto nos compra en el mercado de esclavos, pagando con su sangre. Eso es agorazo. Esto es muy importante que usted tome nota y vea y analice esto que está aquí en la pantalla. Agorazo del Strong 3084, ya que nos compró, ya que pagó en el mercado de esclavos. ¿Por qué de esclavos? Usted y yo éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de Satanás. Ahora que ya nos compró del mercado de esclavos, inmediatamente nos saca de ese mercado, exagorazo. Y después de que nos compra y después de que nos saca de ese mercado, ahora nos da la libertad. Ahí tenemos en el griego esas dos palabras en amarillo, lutro o apulotrosis. Entonces, debemos de aclarar esto, que Cristo no pagó a Satanás. Cristo pagó a Dios por nosotros el castigo que usted y yo merecíamos, rompiendo las cadenas del pecado y aboliendo así, con ese hecho de que Él murió en la cruz, aboliendo nuestra esclavitud. Por eso es que nos dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Qué interesante. Le invito nuevamente a que reflexione en esto que está aquí y lo estudie en su casa y se maraville de lo que Dios ha hecho por usted. También por la adopción. Dios nos da abundancia de sabiduría e inteligencia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Después de aquellos regalos anteriores que hemos analizado, regalos espirituales, ahora nos da abundancia de sabiduría y entendimiento. Y como se puede ver, estas bendiciones son a través de su amado Hijo. Pero aquí viene lo interesante. Estas bendiciones solo son para quienes le honran. Y aquí le hago la pregunta retórica. ¿Usted cómo lo honra? Vamos a ver qué significa sabiduría. La palabra sabiduría del griego Sofía, usted tiene una hija que se llama Sofía, eso quiere decir sabiduría. Y su definición etimológica es ver y conocer la verdad. Y la sabiduría se ocupa de dos cosas en la vida cristiana. Se ocupa de las pruebas y de las tentaciones. ¿Por qué? Porque nos indica qué hacer con las verdades de la vida, con las verdades de Dios y del hombre, del bien y del mal y de las profundidades de Dios. Eso es la sabiduría. Por eso es importante, ya que esta sabiduría solo se encuentra en Jesucristo y su palabra, y la sabiduría es prometida solo a aquellos que lo buscan. Y si no la hay,
Sencillo, dice Santiago 1:5, tiene falta de sabiduría, pídala, así lo dice, pídala. Y Dios se lo va a dar a ustedes esa sabiduría, dice que sin medida. Ahí tenemos el texto. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Aparte de la sabiduría, Dios nos da inteligencia. ¿Qué es esto? Saber cómo utilizar correctamente la sabiduría. Y como nos dice Santiago 3:15, entonces la sabiduría verdadera entonces proviene de lo alto. Por tanto, no es de este mundo. Proviene de la búsqueda de Dios y tiene sus propias características. La sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y sobre todo da buenos frutos. Esta es la sabiduría de Dios. Totalmente contraria a la sabiduría humana, que solamente le da 2 calificaciones. La sabiduría mundana es animal y diabólica. Por la adopción nos ha dado también a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hablar de misterio, según la Biblia, no se trata de algo místico y escondido o que se puede acceder mediante rituales y liturgias por demás espectaculares y que a la vez sea difícil de entender o acceder a estos. Este misterio del que habla la Biblia es una verdad encerrada en el plan de Dios, guardada secretamente en los planes de Dios y que en el tiempo de Dios nos es revelada. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, que Dios tiene un propósito y un plan eternos para la humanidad, para el mundo, y que su gozo es ejecutar dichos propósitos y planes. Esto lo dice el apóstol Pablo en el mismo libro que estamos leyendo de Efesios, en el versículo 3:5 de Efesios, dice: Dios nos lo reveló a generaciones, Dios no se lo reveló a generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu nos los ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Esto que estamos hablando del Evangelio de Salvación, esto que estamos hablando de la iglesia, no lo conocían los antiguos. Como dice más adelante, en esta dispensación, Dios quiso revelárnoslos para que usted y yo supiéramos de los planes de Dios. Dice el texto, más hablamos, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Esto confirma lo antes dicho, que Dios ya lo tenía antes de los siglos para nuestra gloria. Dios nos lo reveló a generaciones anteriores, pero por medio de su Espíritu nos lo revela a nosotros. Bien, entonces podemos ver que tal misterio, como habla aquí la Escritura, es aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido de forma natural, solo puede ser revelado de manera divina y en los tiempos señalados por Dios a la gente escogida por Él. Por eso, segunda de Pedro 1:19 nos dice que tenemos también la palabra profética, está más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es decir, dando testimonio hasta que el día esclarezca, hasta cuando Cristo venga y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por la adopción, Dios reúne todas las cosas en el cielo y en la tierra por medio de Cristo. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, en este tiempo, pues, de la iglesia, de la gracia, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un texto bastante difícil y controversial. Ahora,
lo que antes que hemos comentado, toma sentido que en estos tiempos, en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la iglesia, nuestro Dios reúne todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque de ambos pueblos hizo uno, es decir, del judío y del gentil hace un solo pueblo que se llama iglesia. Hay un texto en Romanos 8, 19 al 23 que nos dice que la tierra gime por ser redimida y en el milenio y en la eternidad formaremos ese reino profetizado que habla la Escritura, donde ya no habrá más llanto ni dolor, no habrá enfermedad, ni sol, ni luna, porque su presencia, dice el texto de Apocalipsis, todo lo ilumina. Entonces, en este tiempo, en la dispensación de la gracia, nuestro Dios reúne todas las cosas y de dos pueblos hace uno, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, aquí hay algo interesante, que todo lo va a hacer en su momento. La palabra dispensación, o sea, lo va a hacer en su momento, porque la palabra dispensación, oikomía, en el griego, significa administración o un buen manejo del hogar. Y esto me enseña que Dios en su plan administra todas las cosas hasta la consumación de los tiempos, donde todo será sometido y armonizado en Cristo. En verdad, qué maravilla. Pero lo más precioso de todo esto, aquí viene lo interesante y presta atención, pero lo más precioso, lo más maravilloso es que la iglesia es el instrumento de reconciliación. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, dice Tito 2:13, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos 1 Corintios 15:28, para que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por la adopción, en Él tenemos herencia según su propósito. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez la voluntad de Dios por delante. Bien, Dios obra todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y nada mejor que ser objeto de su herencia, escogidos en este caso como una porción de Dios. Y para entender esta lectura es importante saber el significado, y presta atención también a esto, el significado donde dice, tuvimos herencia. Eclerotemen del Strong 2020. Y esto mismo concuerda con aquel texto de Deuteronomio 4:20, dice, pero a ustedes Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad en ese día. Y al igual que el pueblo de Israel, usted y yo hemos sido sacados de ese mundo simbolismo de Egipto, para que seamos pueblo de Él y una heredad de Él. También Deuteronomio 32:9 nos dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, es decir, usted es una parte preciosa en las manos de Dios. Por eso es que también nos dice ahora que si hijos, ahora el cristiano que ha depositado su fe en Cristo, se convierte en la herencia de Dios. Como hijos somos el legado de Dios, como somos la posesión más amada, somos el tesoro más
preciado para Dios. ¿Sí logra dimensionar esto? Por eso nos dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, pero herederos de Dios y coherederos con Cristo. En verdad no sé cómo explicar esta parte, pero a mí me truena mis fusibles. Por la adopción estamos para hacer alabanza de su gloria, por confiar en Él. Note esto también. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sin embargo, como cristianos, tal posición en manos de Dios tiene un propósito: ser alabanza de su gloria. Ahora nuestra existencia tiene un propósito definido. Y permíteme decirle esto: si usted se ha sentido deprimido y se dice hijo de Dios, retome este texto. Usted fue creado para alabanza de su gloria. Ese es su propósito. Y si está usted deprimido, cante alabanzas al Señor. Y créame que usted saldrá de esa horrible depresión. Y si vive usted en esa depresión es porque usted no se ha puesto a cuentas con Dios. No logro entender esta parte, no logro dimensionar esto que Dios hace con nosotros. Un Dios santo que toma pecadores, los salva para que estos le alaben. Y ante todo esto solo me resta, y espero que usted también, caer de rodillas y agradecer tan grande amor. Y aquí viene otra parte hermosa. Para alabanza de su gloria. Epainos doxa en griego, o tegilakabod en hebreo. Pero ambos vocablos indican la manifestación y exaltación visible de las virtudes invisibles de Dios. Esa es pues nuestra labor como hijos adoptados de Dios: hacer visibles las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por la adopción, por haber creído en Él, somos sellados por su Santo Espíritu. Versículo 13, dice, en Él también, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es muy importante que usted me preste su atención. Un sello sobre algo indica pertenencia o propiedad o que es genuino. No sé cómo funcionen en su lugar de origen. Cuando usted adquiere una vivienda, una casa, en la parte final, al menos aquí en México, aparece un que se llama el Registro Público de la Propiedad, donde dice que usted es propietario de tal domicilio, y ahí aparece un sellote grandote del cual ese lugar de registro público de la propiedad testifica que usted es el propietario de ese bien. O cuando usted adquiere un automóvil, en las nuevas facturas vienen ahora un holograma que autentica o autentifica que usted es el dueño, esa factura es legal, y que usted es el dueño legal de ese automóvil. Y así podríamos seguir viendo con respecto a los sellos. Entonces, para que usted entienda esto, un sello sobre algo representa que usted es el dueño, de que ese bien que usted tiene es legal y que es de usted. Entonces, quiero que note, por favor, todo esto. Todas las bendiciones anteriores, las que acabamos de leer, son excelentes. Pero lo más sorprendente al llegar a este versículo 13, que por haber sido adoptados, por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ahora Dios nos sella con su Santo Espíritu.
con un sello indeleble, es decir, que no se borra, un sello que dice propiedad de Dios. Y esto es una promesa dicha en el libro de Lucas 24:49, cuando dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, es decir, hasta que ustedes tengan el Espíritu Santo. Entonces, el sello del Espíritu Santo indica que somos propiedad de Dios. Y aquí le vuelvo a hacer esta pregunta: ¿alcanza usted a dimensionar esa posición de que somos propiedad de Dios? Es importante cómo el apóstol Pablo delimita funciones que en su conjunto hablan de creer el evangelio de verdad. Dice el texto: y habiendo, como estamos viendo el texto, habiendo oído la palabra de verdad, y recalco esa pequeña palabra, habiendo oído la palabra, y habiendo creído en él, dos cosas que vamos ahorita a dilucidar. ¿Cuál es el resultado? Habiendo oído la palabra y luego habiendo creído en él, ¿cuál es el resultado? Somos sellados con el Espíritu Santo. Y aquí le hago a usted un reto. Esto me indica que muchos han escuchado de Jesucristo, y no se diga ahora en Semana Santa, y lo cual podemos comprobar en la calle con una sencilla pregunta. Pregúntale usted a la gente de la calle: ¿conoce usted quién es Jesús? ¿O sabe usted quién es Jesús? ¿O sabe usted para qué vino Jesús? Y seguramente cientos le dirán que sí, que vino a morir, que es un gran maestro, que es un gran no sé qué, todo lo que usted quiera. Pero muy pocos que escucharon a Jesús han creído el evangelio de verdad, como lo marca aquí. Y esto concuerda con el texto de Juan 5:24: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es decir, tenemos que conectar esto con esto para que usted lo pueda expresar, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, existe una gran diferencia entre los que han oído de Jesús y los que han oído, creído y confesado que Jesús es el Señor y el Salvador. Por la adopción tenemos segura nuestra herencia. Ese sello, dice, versículo 13, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquella posesión adquirida cuando estemos en su presencia. Una vez que nos han sido dado el sello de nuestra salvación por medio del Espíritu Santo, ahora Dios nos entrega las arras de la promesa que son dadas a nosotros. Pero, ¿qué significan las arras? Bueno, yo sé que usted probablemente haya asistido a algunas bodas, y ahí precisamente, según la tradición, las arras son parte de la dote para la esposa. En aquel tiempo eran moneditas de oro, ahora no sé de qué metal sean. Recuerde que no todo lo que brilla es oro. Entonces eran parte de la dote para la esposa, en señal de que no le faltaría nada a esta mujer, aún en caso de viudez. Actualmente se entregan 13 monedas, en significado que no le faltará nada a la esposa, una moneda por cada mes, más una más, perdón el pleonasmo, como acto de generosidad. El sello del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta aquel tiempo cuando estemos en su presencia. Notemos entonces estos. Es el anticipo que Dios nos da para sellar ese pacto para cuando estemos en su presencia. Quiero recordar esto con usted.
¿Ha escuchado acerca del contrato de arras? En algunos lugares, tengo entendido, sobre todo de España y algunos lugares de México, en los lugares muy remotos, muy apartados, en las provincias, aún consideran este código legal, aún se utiliza como el anticipo y sello de un contrato para garantizar su efectividad. Y aquí viene lo lindo. Esto me indica que con estas arras tenemos la seguridad de que todo lo que Él nos ha prometido será hecho. Que nuestra herencia en el cielo está garantizada. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque es Él. Y dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, estas arras que habla este texto es el anticipo de nuestra redención final, es decir, la redención que hoy usted adquirió, pero que le está guardando allá en el cielo. Es el anticipo de lo que nos espera en su presencia. Y aquí le hago esta pregunta: ¿se da cuenta de todo lo que está por venir si es que usted ha aceptado a Jesucristo? ¿Logra dimensionarlo? Bien, llegamos al aterrizaje y aplicación de estos versículos. Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas mismas que disfrutamos en esta tierra. Sin embargo, tal vez no hemos dimensionado, si es que se puede, lo que hemos visto, lo que nos espera en su presencia. La redención nuestra ya la pagó Jesucristo, por eso nos ha adoptado. Y trayendo en ese acto de redención y adopción, bendiciones. Y para verlas o recapitular las bendiciones por medio de Jesucristo, voy a volverlas a poner. Dice, hemos sido bendecidos en lugares celestiales, hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha, adoptados según el puro afecto de su voluntad, adoptados para alabanza de su gloria, redimidos según las riquezas de su gloria, abundancia de sabiduría e inteligencia por haber sido redimidos y adoptados. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Cristo. Tenemos herencia según su propósito. Estamos para la alabanza de su gloria por esperar en Él. Y por haber creído y oído en Él, o oído y creído en Él, somos sellados por su Santo Espíritu. Y finalmente, en esas arras nos da la seguridad de nuestra herencia. Si logra dimensionar todas estas bendiciones para usted que ha recibido a Jesucristo. Esta parte de la Escritura termina que como posesión adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque Dios pagó un precio por medio de su Hijo, que ahora somos y que tenemos un propósito, que es alabarle y glorificarle. Con base a esto, ¿cómo está usted disfrutando de las promesas de Dios? En su vida cotidiana, en lo que usted va a trabajar, o a su negocio, a su trabajo, o a sus actividades, ¿refleja usted la santidad de Dios? ¿Ha considerado quién era antes y quién es hoy en Cristo? ¿Sí se ha puesto a pensar cómo Dios puede transformar su vida? No hay excusa. Dios nos ha revelado todo su consejo aquí en la Escritura, aquí. La pregunta es, ¿qué tanto le conoce? ¿Se da cuenta que usted ya es apartado y sellado por su Santo Espíritu? ¡Qué belleza esto! Pero le invito a recapacitar con aquel texto de ahí mismo de Efesios,
no contristéis al Espíritu. Y por último, sus hechos, sus acciones son alabanza para Dios. Una vez más, gracias por su atención. Le rogamos, nos deje sus comentarios al correo que ahí se marca. Nos ayudan mucho a mejorar, también a poner más empeño en lo que estamos haciendo. Y recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Que Dios le bendiga.